Hermanos, la palabra de Dios no puede fallar. Es imposible que falle. Nosotros fallamos si algo va mal en nuestra vida, no es por culpa de la palabra de Dios, sino por nuestra desobediencia. Cuando nosotros somos obedientes a los mandamientos de Dios, siempre veremos la gloria de Dios, la manifestación de las benditas promesas de Dios. Recuerden, hermanos, el Señor no necesita que se le recuerden sus promesas. A veces escuchamos, recuérdele al Señor sus promesas. No necesita que nosotros le recordemos sus promesas. Nosotros necesitamos acordarnos de sus mandamientos. Porque cuando yo vivo mandamientos, entonces las promesas de Dios me van a alcanzar, serán una bendita realidad en mi vida. Amén. Además de eso, la palabra de Dios es clara. A veces pensamos, no, es que la palabra de Dios no se entiende. Vamos a ver eso. Mire lo que dice la Biblia. Mateo capítulo 22, versículo 31 al 32. El Señor aquí está hablando con los saduceos. Mateo 22, 31 al 32. Vea lo que dice el Señor. Recuerden que los saduceos no creían, cuando el Señor vino estaban los fariseos, estaban los saduceos, los herodianos. Y los saduceos decían, no creían ni en ángel, no creían en resurrección. En el versículo 31 el Señor dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, miren lo que dice el Señor. ¿No habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Es lo que está diciendo? ¿Por qué no creen en la resurrección? ¿Acaso no ven claramente lo que el Padre dijo? ¿Qué dijo el Padre? Que Él no es Dios de muertos, sino que Él es un Dios de vivos. Qué tremendo eso. Mateo 19, 4. Cuando llegaron los fariseos a tentar al Señor, preguntándole si era lícito repudiar a su esposa por cualquier causa. Una vez más, miren lo que dice la Biblia. Mateo 19, 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Fíjense lo que está diciendo. ¿No habéis leído? ¿Acaso el Señor no es lo suficientemente claro a través de las Escrituras? ¿Acaso cuando nosotros pecamos, no pecamos con todo el conocimiento de causa? ¿Acaso pecamos por ignorancia? No, pecamos porque queremos pecar, no porque no sepamos que es malo porque Dios lo dice. Amén. ¿Cuántos han mentido alguna vez? ¿Acaso no habéis leído que el Señor dijo que no hay que mentir? ¿Cuántos han chismeado alguna vez? Amén. Hagamos la ola. ¿Acaso no dice la Biblia, no andarás chismeando entre tu pueblo? ¿Verdad que así dice la Biblia claramente? ¿Cuántos se han airado muchas veces? ¿Acaso no has leído que la Biblia dice airaos, pero no pequéis? Qué tremendo eso. O sea, la palabra de Dios es clara. Nadie se puede excusar, decir, es que no entendí lo que Dios quería decir. No entendí lo que Dios quiere decir. Nadie puede poner en duda la claridad de la Biblia. Nadie puede decir, no entiendo lo que el Señor está diciendo. Ahora me refiero a nadie, me refiero a los hijos de Dios que tienen al Espíritu Santo. Amén. Porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Hay cosas que no lo entienden, sin embargo, en los no de Dios cualquiera los puede entender. Ahora imagínense nosotros que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Usted cree que un hombre que no tiene a Cristo en su corazón no sabe que el adulterio es pecado delante de Dios? Si no lo supiera, no se anduviera escondiendo. Claro, pero lo saben. Nuestro Dios ha hablado con mucha claridad. Pero ¿sabe lo que dijo Roma? Roma dijo, el hombre del vulgo no puede entender la Biblia. El hombre sin letras no puede entender la Biblia. Por eso no la traducimos a su lenguaje. ¿Para qué la vamos a traducir a tu lenguaje si no la vas a entender de todos modos? Por eso los sermones se daban en latín. Ellos decían que solamente ellos podían interpretar. Por eso es que ellos le decían a la gente lo que tenía que hacer y se lo decían en latín. Porque según Roma, solamente ellos podían entender la palabra de Dios. Una vez más los reformadores dijeron no. ¿Sabe cuál fue el más grande deseo de los reformadores? Que la palabra de Dios llegase a los hombres en su lenguaje. Por eso murieron. Por eso murió William Tyndale. ¿Se acuerda el que tradujo, el que hizo la reina King James?
Lo quemaron, la Iglesia Católica, Roma lo quemó. Porque no era el deseo de los romanos que la palabra de Dios llegara a las personas. Porque la palabra de Dios es clara, no es difícil de entender. Hay gente que se excusa, es que no la leo porque no la entiendo. No, no la lees porque no querés. No querés. Si a veces cuando vemos una película y no la entendemos, la vemos hasta 3 veces hasta que queremos entenderla, porque queremos entenderla. Entonces, ¿qué dijeron los reformadores? No. La palabra de Dios es clara. Ellos dijeron, el obrero más humilde, el jornalero lleno del Espíritu Santo puede conocer más de la Biblia que el mismo Papa de Roma. Ese fue el mensaje de los reformadores. Ellos escondieron, le quitaron la Biblia a las personas. Sin embargo, ellos trajeron la palabra de Dios en su idioma y les costó la vida. Amén, les costó la vida. La palabra de Dios es clara, es transparente en aquellas cosas que tienen que ver con nuestra salvación y para tener una vida piadosa. Ahora, hay muchos temas sobre los cuales no hay mucha luz, sobre las cuales se crean muchas controversias, pero que no tienen nada que ver con nuestra salvación, que no tienen nada que ver con vivir una vida piadosa. Normalmente tenemos diferencia en cuanto a la escatología y a los eventos del futuro, que algunos creen en el arrebatamiento de la iglesia, otros no creen, algunos creen en el milenio, otros no creen, unos creen en la tribulación, otros no creen, unos creen. Pero eso no afecta nuestra salvación ni afecta nuestra vida piadosa. Si no vivimos vidas piadosas, no es porque no entendemos la palabra, sino porque no queremos. Porque no queremos rendir nuestro corazón al señorío de Cristo. Simplemente no es por ignorancia. Amén. La palabra de Dios es clara. ¿No habéis oído lo que dijo el Señor? Lo que Dios escribió. ¿Acaso los maridos no sabemos lo que Dios escribió? ¿Acaso las esposas no saben lo que Dios escribió claramente? ¿Acaso los hijos no saben lo que Dios escribió claramente acerca de la honra a los padres? Sí, está clarísimo. Amén. Está claro, es transparente. Nosotros nos justificamos diciendo, es que no entiendo. Pero ¿cómo el hombre se puede justificar delante de Dios? Por eso es que los reformadores dijeron, no, la palabra de Dios tiene que llegar a todas las personas, tiene que correr, tiene que llegar hasta el obrero, al jornalero, al campesino, a todos debe de llegar la palabra de Dios. Y ese fue su más grande deseo. La palabra de Dios es clara. Hay misterios en la Biblia, pero la mayoría es claro. Todo aquello que tiene que ver con nuestra salvación y con una vida piadosa es clara. Si usted se pone a pensar, ¿y quién es la mujer de Apocalipsis 13? Ahí nos vamos a meter en un rollo. Pero eso no tiene nada que ver con una vida piadosa. Pero hay gente que le encantan ese tipo de predicaciones. ¿Quiénes son los fulanos de tal? ¿Quiénes son los Nephilim? ¿Quiénes son no sé quién? Se meten en esas cosas. Y solo porque a veces se menciona el libro de Enoch, la gente va a buscar. ¿Qué tiene que ver si eso no está en la Biblia? A mí lo que me interesa no es lo que dijo Enoch, a mí lo que me interesa es lo que dice la palabra del Señor. Y Enoch no es parte de los 66 libros, no está en el canon de las Escrituras, no me interesa. No me interesa lo que dijeron los macabeos, no me interesa lo que dice Judith, no me interesa nada de los libros deuterocanónicos, no me interesa. Porque ya suficiente tengo con los 66 libros que a veces ni siquiera meditamos en ellos. Además de eso, la suficiencia de las Escrituras, todo lo que el hombre necesita para tener una vida que glorifique al Señor, una vida en bendición, una vida en éxito, una vida en prosperidad, está en la palabra de Dios. Hermanos, si vivimos diferentes, no es culpa de Dios, es culpa nuestra, porque somos infieles, porque somos rebeldes, porque somos duros de corazón. Así somos la mayoría. Así somos. Oiga Isaías 55, 10 al 11 lo que dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Como dice el verso 11, así será mi palabra que sale de mi boca. Como dice pues, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso necesitamos ser esa buena tierra que produce fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría somos oidores olvidadizos.
Pero la lluvia algo produce en la tierra. Por ejemplo, usted se va en Semana Santa, en los días de calor, y se va a los pueblos y ve todo seco. Pero se ve en invierno, se ve todo verde. Eso lo produce el agua, eso lo produce. Eso lo produce el Señor. El agua hace germinar y producir, que la tierra produzca. Entonces eso es lo que hace la palabra de Dios. Nos vuelve hombres y mujeres que dan fruto, nos vuelve hombres productivos. Eso es lo que hace la palabra de Dios en aquellos que son buena tierra. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? ¿Queremos vivir nuestra juventud para la gloria de Dios? Ahí está la palabra escrita. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué nuestros adolescentes son tan diferentes a lo que dice la Biblia? Porque no aman la palabra, porque no meditan en la palabra. La mayoría de nuestros jóvenes y nuestros adolescentes no leen la Biblia. Espero que ahorita que estamos leyendo en familia la estén leyendo con sus padres. ¿Queremos vivir nuestra vida matrimonial para la gloria del Señor? Ahí está la palabra escrita. No necesito métodos. No necesito que alguien me diga los 10 pasos para tener un matrimonio victorioso. No, ya la palabra de Dios me dijo cómo. Ahí está la vida para mi matrimonio en la palabra de Dios. Amén. Pero la gente prefiere los métodos humanos. Jamás viviremos para la gloria de Dios por medio de métodos humanos. Porque solo la palabra de Dios es perfecta. Solamente su palabra. Queremos vivir en prosperidad en todas las áreas de nuestra vida. Ahí está la palabra escrita. Ella nunca volverá vacía. Ella siempre producirá cosas gloriosas en el corazón de hombres y mujeres que reconocen que solamente sus palabras son espíritu y son vida para ellos. Si menospreciamos la palabra de Dios, nada va a pasar. Amén. Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Más que conocido este salmo, de memoria lo sabemos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Qué más dice la Biblia? Y en su ley medita los domingos. No, ¿cómo dice? ¿Cuándo? De día y de noche. ¿Qué pasará con una persona así? Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Cuánto lo que hacemos prosperará? Todo. ¿Por qué vivimos de una forma diferente? Porque menospreciamos la palabra de Dios. Así de sencillo. Por eso es que los reformadores dijeron, no, solo la escritura. No nos interesan los decretos papales. No queremos palabra de hombre, queremos palabra de Dios. Hermano, ¿usted se acuerda? Dice la Biblia que cuando Herodes comenzó a arengar al pueblo, ¿se acuerda que Herodes había matado a Jacobo y comenzó a tirar un discurso al pueblo? Y el pueblo comenzó a decir, voz de Dios y no de hombres. ¿Se acuerda lo que ocurrió? Dice la Biblia que como Herodes no dio gloria a Dios, dice que descendió un ángel y lo hirió. Y dice que pereció, se lo comieron los gusanos delante de todo el mundo.